Ya, ok. Hola a todos, gracias por asistir. Nuestro invitado, tercer invitado, Francisco Rojas, él es académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Adolfo Ibáñez, trabaja en alta energía, si no me equivoco. Es un agrado tenerte, Francisco. Muchas gracias por venir desde tan lejos, del otro lado de la montaña. Así que nada, hoy día nos va a hablar sobre el principio holográfico, gravitación cuántica y física de partículas. Así que muchas gracias, Francisco. Gracias, Felipe. Sí, Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Felipe. Gracias también a los que están acá y disculpen también por la hora en que llegué. It has to be in English. No? If you want, how about that? No, Inglés, español. I prefer Español. English, of course, but I can understand something. But maybe for the students in Spanish. Okay. Ok, sigo en español. De hecho, tengo algunos, discúlpenme, que tengo algunos de los slides que estaban en inglés ya y los quise dejar en inglés porque la frase es difícil de repente traducir algunas cosas de física del inglés al español, porque es más natural que queden en inglés. Entonces, fue una slide que había preparado antes, entonces como que la reciclé, entonces discúlpenme que nunca estaba en inglés, sobre todo en la segunda mitad. Bueno, entonces voy a hablar bien a grosso modo de la investigación que hago. Básicamente, como decía Felipe, es en física de alta energía. Y por alta energía es un nombre más que se arrastra desde ya varias décadas, casi un siglo, que simplemente es lo que se llama la física alta, o sea, la física de partículas o la física de alta energía, porque para poder observar los fenómenos físicos que uno está describiendo a través de las ecuaciones, hay que hacer chocar las partículas a muy alta energía, entonces uno necesita estos colisionadores gigantes que en un principio cabían en una pieza como esta y ahora tienen radios de como 27 kilómetros de diámetro más o menos, entonces por eso tiene ese nombre. Me acordé también de algo, que hay un cálculo que uno puede hacer, eso como dicen en inglés, en la parte de atrás de un sobre, uno puede calcular, bueno, entonces como que ¿cuándo para esto? ¿Cuál sería para describir la física que uno está estudiando? Que básicamente sería esta palabra acá, gravitación cuántica. Si uno estudia cuándo los fenómenos cuánticos, en donde la fuerza de la gravedad es lo suficientemente fuerte, esa escala tan pequeña, ¿de qué porte debería ser el gran colisionador que deberíamos construir para poder observarlo recién? Y un cálculo muy rápido dice que eso tiene que ser el tamaño de la galaxia. ¿Okay? Entonces, por supuesto, eso bota por tierra toda posibilidad de observar estas cosas de manera directa a los colisionadores. Entonces uno dice, bueno, cerramos la puerta, voy para casa y me dedico a otra cosa. ¿Sí? Sin embargo, sobre todo últimamente, hay siempre está la posibilidad y siempre hay una esperanza, pero una esperanza no ciega, sino que basada en datos, en que gracias a que existen instancias donde el universo estuvo, el Big Bang, donde estuvo todo tan comprimido, a instancias tan pequeñas, y la energía ahí era justamente de estas energías que necesitamos para que se observen estos fenómenos cuánticos. Esa física estuvo ahí presente, pero de no ser por lo que se llama inflación, o por eso, la expansión del universo, que se expande tan rápido, entonces quedaron esos remanentes, o sea, esos efectos, esas señales de gravitación cuántica que ocurrieron al comienzo del universo, se expandieron, se inflaron, y de hecho las galaxias son producto de esas fluctuaciones cuánticas. Así que hay lo que se está buscando hoy en día, y desde hace ya un par de años atrás, es justamente ver esas señales que quedaron como una huella digital en la observación astronómica, en cosmología, y ahí están puestas más o menos las cartas o las apuestas sobre cómo uno puede observar gravitación cuántica en el cielo. ¿Okay? Eso es un pequeño como disclaimer de por qué uno sigue haciendo esto. Entonces voy a hablar de estas tres cosas que son más o menos las cosas que me dedico, y trato como de juntar. Por supuesto que mucha gente está en esta misma historia, pero más o menos como que junta estas tres grandes áreas de la física de alta energía o gravitación, relatividad general,
también, que son el principio holográfico, la gravitación cuántica y la física de partículas. Entonces, la primera palabra en el título era el principio holográfico. ¿Qué es lo que es el principio holográfico? Y la palabra holográfico está prestada, por supuesto, de lo que uno conoce como holografía. Holografía, desde el punto de vista tradicional, es tratar de codificar información tridimensional en una pantalla, digamos, bidimensional y proyectarla quizá en 3 dimensiones de una imagen. Pero lo maravilloso de esa técnica es que toda la información tridimensional está codificada en 2 dimensiones. ¿Sí? Está codificada en fase, que uno usa al final la interferencia para esconder o para guardar información tridimensional. Entonces, ¿qué tiene que ver esa holografía tradicional con estas cosas que estoy escribiendo acá? Por ejemplo, que hay un agujero negro. Y este fue el primer ejemplo, el primer ejemplo en donde se descubrió algo que fue muy sorprendente, que es lo siguiente. Déjenme decir una cosa primero sobre entropía, que, bueno, sobre todo aquí en esta audiencia, ¿no? Son mucho más expertos que yo, pero entropía, por supuesto, es una cantidad extensiva, ¿cierto? Entonces la entropía crece linealmente, digamos, con la extensión del espacio en donde estoy describiendo. Si tengo un sistema, por ejemplo, en 2 dimensiones, o si tengo un sistema en 3 dimensiones, entonces aquí la entropía crece con el volumen del sistema. Si un sistema en 2 dimensiones, entonces la entropía crece como el área del sistema. Y por ejemplo, si tuviese un sistema unidimensional con, no sé, una cadena de spins, que sé yo, lo que sea, la entropía de ese sistema también crece con el largo, más o menos, de ese sistema. ¿Sí? Entonces, esta propiedad fundamental, que entropía, por supuesto, es simplemente contar los estados que tiene un sistema, por supuesto que es extensible, y si un sistema en 3 dimensiones, entonces por supuesto que la entropía debiera ser proporcional al volumen del sistema. Sin embargo, en los años 70, 73, 74, Bekenstein, que era un físico, era mexicano, de hecho, de origen judío, era mexicano, descubrió algo fundamental, que él trató de contar, según las leyes de los agujeros negros que existían en ese entonces, y ya habían sido desarrollados ya por la ley de la teoría de la relatividad general. Recuerden que los agujeros negros se descubrieron originalmente por Carl Schwarzschild, por allá, no recuerdo, 1930 puede ser, o 20, no recuerdo, pero como de esos años son las primeras soluciones. Lo que se dieron cuenta Bekenstein y Hawking es que al contar los microestados de un agujero negro visto como un sistema cuántico, les daba que la entropía crecía como el área. Pero lo que contaban eran los grados de libertad en 3 dimensiones del agujero negro. Pero por el hecho de ser una teoría cuántica de la gravitación, por eso funciona acá, solo ocurre cuando la gravedad cuántica está involucrada. Y cuando estamos hablando de fenómenos en donde la gravitación es lo suficientemente fuerte como para que sus efectos cuánticos sean importantes, que es justamente lo que ocurre en situaciones extremas del universo, como en el agujero negro o en el Big Bang. Entonces, ahí lo que se dieron cuenta Bekenstein y Hawking es que la entropía no iba como el volumen, sino que iba como el área. Lo cual es bien sorprendente, porque es como que si toda la realidad que ocurre en el agujero negro, que vive en 3 dimensiones, en verdad está codificada en 3 dimensiones. Entonces, era una sorpresa que por supuesto que nadie se esperaba, pero era una sorpresa. Y este cálculo ha sido replicado, un día conté más o menos cuántas maneras distintas hay que la gente ha hecho este cálculo, y son como 32. Hay como 32 maneras diferentes, cálculos teóricos, y se llega exactamente a lo mismo. Déjenme contarles un poquito que esta es la constante de Boltzmann, este G es la constante de gravitación universal, ahí está la constante de Planck y ahí está la velocidad de la luz. Entonces, del punto de vista de mirando solamente esas constantes, uno se da cuenta inmediatamente que esto es un resultado que involucra gravedad, teoría cuántica y relatividad especial.
Entonces, la primera vez que hubo un cálculo en donde aparecían esas tres constantes juntas, y bueno, y más encima está la constante de Boltzmann, que es más o menos una escala de, no puedo decir que no es una constante fundamental, pero claramente ahí la constante de Boltzmann denota el hecho que estamos hablando de un sistema termodinámico. Y por ser un sistema termodinámico, entonces también tiene entropía. Y por ende tiene temperatura también. Y eso fue lo que también Stephen Hawking fue el que demostró que los agujeros negros tienen temperatura, entonces radian, y radian con un cuerpo negro. Lo cual es súper raro porque supone un agujero negro. ¿Cómo? Lo típico que cuando apareció el paper de Hawking en 1974, la gente decía, pero ¿cómo? No habíamos quedado de acuerdo que el agujero negro no emitía nada si emite, si tiene temperatura porque está emitiendo radiación. Sobre todo si no un efecto de Boltzmann como de cuerpo negro, entonces está emitiendo fotones. No se supone que no podían salir los fotones, y el cálculo uno de los cálculos que se hicieron posteriormente, que da exactamente el mismo resultado, era más o menos, va como, el cálculo heurístico es más o menos de que por qué los agujeros negros producen radiación, y el cálculo es más o menos así. Aquí está el agujero negro, digamos como la estrella que está colapsada, que produce acá este horizonte de eventos, ¿cierto? Este es lo que se llama el radio de Schwarz, entonces este es el punto de no retorno, ¿cierto? Todo lo que entra no puede salir, y por supuesto que todo lo que sale, si la estrella emite luz, esa luz tampoco puede salir, y por eso por supuesto le llamamos un agujero negro. Entonces el cálculo de Hawking es usar la teoría cuántica y usar algo muy conocido ya para la época, en ese momento, que era la producción de pares. La producción de pares es simplemente decir que de repente en algún punto del vacío se puede producir un par electrón-positrón, y que después se aniquila. ¿Sí? Simplemente son lo que produce, por ejemplo, el apantallamiento de la carga del electrón en los átomos, ese tipo de cosas, pero son cálculos que uno puede hacer en la teoría cuántica de electrodinámica, que es QED. Esas cosas se calculan y por supuesto tienen efectos importantes. Un efecto que se está buscando hoy en día, por supuesto, de este tipo de cosas es lo que se llama el efecto Casimir. Muchos saben el efecto Casimir. Entonces, la gracia de lo que hizo Hawking es lo siguiente: ¿qué pasa si uno de estos pares, partícula entre partícula, se produce aquí? Algo así. Si un par justo se produce adentro del agujero negro, entonces no tiene escapatoria. Va a quedar dentro del agujero negro. Pero el otro par, si se produce justo afuera, puede salir. Entonces, debido a que esto es una consecuencia del principio de certidumbre, el principio de certidumbre aplicado justo en el borde de la superficie de un agujero negro daría lugar a que esta partícula, al final, producto de estas fluctuaciones del vacío, pueden escapar del agujero negro. Y esto se produce a cada rato en un agujero negro, y por ende uno puede calcular al final ese flujo de partículas, y como es un flujo grande de partículas, más o menos es como un ensamble grande, entonces uno puede calcular termodinámica de eso. Y eso fue lo que hizo Hawking y Bekenstein, que calcularon. Hawking, primordialmente, calculó, bueno, si esto es un ensamble de partículas que emiten y que viajan a partir del agujero negro, entonces podría yo calcular la función partición y por ende la distribución de probabilidad como función de la energía, y efectivamente lo calculó, le dio que es justamente la distribución de Boltzmann. Y esto no solamente pasa podría pasar con cualquier tipo de partícula, pueden ser fotones, y cualquier partícula en verdad de las que existen en el universo podrían ser parte de la radiación de un agujero negro. Entonces, bueno, como les contaba, este cálculo es súper robusto porque se ha calculado de un montón de maneras distintas, con teorías diferentes, y siempre se llega al mismo resultado. ¿A qué hora tenemos que terminar, Felipe? A las 5:30. 5:30. O sea, voy a avanzar Entonces, bueno, ya que existe esta especie como de holografía, en el sentido que, ok, parece que los grados de libertad que dan cuenta de la física en 3 dimensiones dentro de un agujero negro
pareciera que están codificados en los grados de libertad que viven solamente en el borde de ese agujero negro, que sería este cascarón de afuera, o este cascarón, por supuesto, que divide el exterior con el interior. Entonces, desde esos años, eso fue el año 74, la gente siempre que trabajaba en el área siempre había querido saber si es que este tipo de holografía, de holograma, podía darse en otras situaciones. Y estaba la intuición que podía ser así. Pero pasaron prácticamente 20 años, 23 años más o menos, en donde apareció este muchacho que tenía 28 años en ese momento, que se llama Juan Maldacena, es argentino. Y bueno, por toda la gente que lo ha conocido, siempre la gente lo considera un genio desde muy pequeño. Y bueno, se fue a hacer el doctorado a Princeton, y después, bueno, hoy día está de vuelta en Princeton, por eso puse la palabra ahí. Y cuando estaba terminando su doctorado, estaba haciendo su primer postdoc, apareció con un cálculo que dejó de espalda, hizo que se fueran de espalda mucha gente, y sugirió lo siguiente, dijo miren, esta holografía, esta como realidad que un ejemplo, el ejemplo del agujero negro era bien claro como el cálculo donde salía, hay una versión para el universo completo, ¿okay? Pero aquí puse universo entre comillas, porque en verdad no es nuestro universo de verdad, es un ejemplo de juguete, ¿okay? Lo que se llama el espacio antidesíter, pero voy a decir ya un poco más al respecto. Entonces, ese universo satisface todos los postulados de la relatividad general de Einstein. La teoría de la relatividad general de Einstein admite esto que se llama la constante cosmológica. Yo sé que muchos del público de cierto sabe de esto. Entonces, esto lo que se llama la ecuación de Einstein. ¿Okay? Esto básicamente, esto que está acá es lo que se llama métrica, y esto básicamente dice que la métrica mide de cierta manera la curvatura del espacio-tiempo, y estos R y este R que está acá son funciones de este objeto, de esta métrica, y a este lado está lo que se llama el tensor de energía-momento. Entonces, hay una típica frase de un tipo que se llama John Wheeler, en donde él escribía que la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse, porque la materia dice cómo se comporta el espacio-tiempo, y después el espacio-tiempo, y cuando ya existe el espacio-tiempo, entonces las partículas se curvan. Entonces por eso es como una simbiosis bien linda que Wheeler la reflejó en esa frase. Entonces, lo que se dio cuenta Einstein, que a esta parte que está acá, él podía agregarle este nuevo término. Y desde el punto de vista matemático era consistente, desde el punto de vista físico también era súper consistente. La mala la ecuación le falta 8 pi g partido por c. Sí, puse la unidad donde todo es igual a 1. Pero si quieres lo pongo. No, debe ser, claro. Sí. Ok, entonces Einstein se dio cuenta que podía agregar este término, y este término se llama la constante cosmológica. Y que si es positiva, entonces el universo se expande. El universo se expande. Si igual a 0, el universo está estático. Y si fuese negativa, entonces el universo se contrae. Entonces, por mucho tiempo se pensó que esta constante era 0, pero en los años 90 se descubrió que era positiva. Es muy chiquitita, es como 10 elevado a menos, no recuerdo, menos 100. Es ridículamente pequeña, pero es positiva. Entonces, por supuesto que hoy en día sabemos que el universo está expandiendo, y ese
Y ese es el motivo. A lo que voy con este universo, lo puse entre comillas, es porque no es este universo, tampoco es este universo, sino que es este universo, una constante cosmológica negativa. Que no es nuestro universo no se está contrayendo, se está expandiendo. Sin embargo, salvo ese número que por supuesto que hace que las cosas sean completamente diferentes, los principios de la relatividad general son los mismos, las ecuaciones de la relatividad son los mismos y las deducciones son prácticamente las mismas desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista observacional, por supuesto que es completamente diferente. Entonces no es nuestro universo. Entonces lo que descubrió Maldacena es una curiosidad matemática, si quieren pueden decirlo, pero esa curiosidad matemática resultó que da lugar a esta idea de holografía, en donde el universo entero en 4 dimensiones pues, es equivalente, es completamente equivalente a otro tipo de teoría, que es una teoría cuántica de campos que vive en el borde del universo, o sea, en los confines del universo. Entonces, de repente los medios les gusta darle un poco más de dramatismo a esta cosa y dicen, en verdad, somos una simulación, y en verdad nuestra realidad no existe acá, sino que existe en los confines del universo, entonces como que en verdad no existimos acá, sino que existimos en el borde del universo, pero eso es en verdad empujarlo demasiado porque de nuevo, por este problema que está acá, ¿sí? No es tan así, ¿sí? Pero desde el punto de vista matemático, esto que está acá es exactamente igual a esto que está acá, y esto que está acá, que es una teoría cuántica de campos, son exactamente el tipo de teorías que se usa para describir física particular. ¿Sí? Todas las interacciones de partículas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, entonces para que se satisfaga las reglas de la mecánica cuántica y la relatividad especial en un solo framework, de ahí nació lo que se llama la teoría cuántica de campos. Entonces, eso se sabe de los años 30. Entonces, y esta teoría cuántica de campos que está acá no tiene gravitación. Aquí los fenómenos de gravitación no existen. O uno puede decir que están suprimidos o son despreciados. Entonces, desde ese punto de vista, surgió algo que fue crucial para el desarrollo de esto. La gente sigue trabajando, o sea, ha crecido exponencialmente la cantidad de gente trabajando en esto, porque tiene aplicaciones súper importantes. Porque esta teoría cuántica de campo que está acá es una teoría muy cercana a la teoría que ocupamos para describir la física de partículas en los colisionadores. ¿Sí? Tiene otras aplicaciones que también a baja energía, o digamos a distancia un poco más grande, bastante más grande, donde no estamos hablando de escalas tan chicas como la gravedad, emergen situaciones en donde las ecuaciones que describen esta teoría gravitacional son exactamente iguales a ciertos fenómenos universales que ocurren en materia condensada. Y últimamente, en los últimos 7-8 años, apareció, yo creo que es realmente lo más sorprendente de todo esto, es que, y por eso lo puse acá en esta sala, que aparentemente hay una conexión directa entre información cuántica y gravitación. Por ejemplo, uno de los resultados que han aparecido últimamente en la literatura en los últimos 2 o 3 años es esto, es los agujeros negros como computadores cuánticos. Entonces los agujeros negros, hay cálculos donde uno dice, por ejemplo, si yo dejo caer algo en un agujero negro, dejo caer otra cosa, dejo caer 2 fotones. Hay un proceso físico dentro del agujero negro y después esos 2 fotones, por la radiación que mencioné anteriormente, sale al agujero negro. Y pareciera ver que hay una especie como de computador cuántico, en donde el tiempo que se demora este agujero negro en procesar la información y sacarla para afuera de nuevo, aparentemente es mucho más grande que un computador cuántico. Entonces, es más o menos, la idea es más o menos esto, que es un computador cuántico, el tiempo de procesamiento, por supuesto, que es exponencialmente más grande o sea, no sé, quizás estoy diciendo bien equivocado, entonces ustedes me corrigen, por favor. Pero un computador cuántico, por supuesto, que es mucho más rápido el tiempo de procesamiento que un computador clásico, y aparentemente estos cálculos dicen que un agujero negro también es más o menos del mismo, así como este es a este, entonces aparentemente este es a este. Pero todo eso está en pañales, por supuesto, todavía porque lleva muy poco tiempo. ¿Okay? Ya, voy a avanzar entonces. Les voy a hablar un poquito de algo mucho más aterrizado,
que es la física de partículas, aquí está esta típica imagen del colisionador, el anillo, de 27 kilómetros de diámetro, que está en la frontera entre Suiza y Francia, eso que están allá son los Alpes. Y esto está bajo tierra, y bajo tierra están estos túneles, y ahí está por ahí van las partículas que al final pueden dar un montón de vueltas por el rato, colisionan, y el producto de la colisión de estos dos rayos que ven aquí, esas son las colisiones que uno mide en estos detectores, y a través de esos detectores uno trata de inferir qué es lo que ocurrió y cuál es la física que está detrás de todo eso. Como esto es una teoría cuántica, entonces, desde el punto de vista de mecánica cuántica, uno dice, bueno, uno define un estado inicial, y el estado inicial son estos dos rayos, colisionan, y el resultado de eso son un montón de partículas, y el conjunto de esas partículas que llamamos el estado tau. Entonces, en física de partículas se habla de la misma manera que uno aprende en mecánica cuántica, en la licenciatura, la matriz S. Y la matriz S no es nada más ni nada menos que el operador de evolución, que lleva un estado I, la evolución. El estado I está definido, ¿cierto?, en t igual menos infinito. Entonces el operador de evolución lo lleva a t más infinito. Y después uno hace el bracket con algún estado A, y eso, por supuesto, la amplitud de probabilidad, y después un observable es básicamente elevar al cuadrado esa amplitud de probabilidad. Ok. Ahora voy a contar un poquito lo que estoy trabajando yo, y que el año 2017 se descubrió que este objeto, esta probabilidad de amplitud, se descubrió una nueva estructura que tenía lo que se llama una simetría conforme. Una simetría conforme, así como por ejemplo relatividad especial tiene simetría de Lorentz, porque uno hace transformaciones de Lorentz y uno transforma las cosas, pero al final los resultados físicos son invariantes ante esas transformaciones de Lorentz. Hay otro tipo de transformaciones que se llaman las transformaciones conformes, que tienen que ver con, por ejemplo, escalar la escala de una variable física, lo que sea. Escalo todas las distancias, por ejemplo, y me da que el resultado quede igual. Por supuesto que la mayoría de las cosas que en la Tierra no son invariantes conformes, pero ciertas cosas en física sí lo son. En materia condensada, por ejemplo, los fenómenos críticos son teorías conformes que tienen esta estructura de invariancia ante reescalamiento. Y hace aproximadamente, ¿cuántos? 6 años atrás, se descubrió que incluso donde no hay nada conforme en la relatividad especial y en la física de partículas, se descubrió que sí hay una estructura conforme metida en eso. Y en eso es lo que he estado trabajando yo en los últimos 3 o 4 años. ¿Y por qué uno le da tanta importancia a la simetría? Bueno, históricamente sabemos que las simetrías han sido cruciales en física. Por ejemplo, yo tengo un sistema físico que tiene invarianza ante relación en el tiempo, eso da lugar a conservación de energía. Si hay invariancia ante relación en el espacio, entonces hay conservación de momento. Ante rotación hay conservación de momento angular. Por ejemplo, la fuerza nuclear la fuerza nuclear débil, uno de los experimentos más famosos fue la de la doctora Wu, cuando se dio cuenta que al hacer el experimento, por ejemplo, al escribir las ecuaciones como si fuesen echar un espejo, no daba el mismo resultado. Entonces hay una violación que se llama la paridad, y ese estudio dio lugar a la teoría de la fuerza nuclear débil. Entonces hay un montón de ejemplos, transformaciones de Lorentz, en realidad en general está lo que se llama la invariancia general de igualdad, bla bla. Hay otro tipo de invariancia que no tienen que ver con transformaciones del espacio, del espacio-tiempo, sino que son transformaciones de la manera en que describimos los grados de libertad de un sistema físico. Y en física partícula aparecen a cada rato estos grupos se llaman grupos de Lie. El grupo 1 que tiene que ver con el fotón, el grupo SU2 que tiene que ver con la fuerza nuclear débil, SU3 con la fuerza nuclear fuerte, y la combinación de estas tres cosas da lugar a lo que hoy en día conocemos un modelo estándar de física partícula,
que ha sido testeado hasta el cansancio de los colisionadores y se sigue. Hay, por supuesto, desviaciones de esto que ya se descubrieron, pero sigue siendo digamos, como el gold estándar de física particular. Las simetrías conformes son estos: es Lorentz más traslaciones más intercalamiento más lo que se llama la transformaciones especiales conformes. Las transformaciones especiales conformes es básicamente hacer una traslación, hacer una inversión, o sea, mandar, por ejemplo, X, mandarlo a 1 partido por X. Yo tengo el vector R, lo mando a 1 partido por R, básicamente. Entonces, esta transformación de acá son invertir un vector, trasladarlo, invertirlo de vuelta. ¿Sí? Eso sería la transformación especial conforme. Y la mezcla de estas cuatro es lo que se llama el grupo o la transformación conforme completa. Y estas transformaciones conformes, como les contaba, aparecen en mecánica estadística, o en mecánica eléctrica cuántica, en sistema de materia condensada, aparecen en teoría de cuerdas, en cosmología y en física particular, ahora último. Entonces, ahora juntando lo primero que hablé al principio, en donde decía, mira, está esta cosa de holografía que parece muy fantástica, muy maravillosa y aparentemente tiene un montón de poder matemático para describir un montón de cosas. Pero sin embargo, esa holografía aplica para este tipo de universos en donde la constante cosmológica es negativa. Sería ideal que alguien la descubriera para la constante cosmológica positiva. Y mucha gente está trabajando en eso, pero todavía no ve la luz. Pero uno puede decir, oigan, pero ¿qué pasa con constante cosmológica cero? Esos universos que no se expanden. O mejor dicho, ¿será posible encontrar este tipo de holografía para espacios completamente planos, donde no hay gravitación? Absolutamente nada de gravitación y solamente me preocupo de la física de partículas, la que puedo observar en los detectores. ¿Habrá alguna especie de holografía de nuevo ahí? Y eso es lo que se descubrió a partir del año 2017 en adelante, y que lleva el nombre de holografía celestial o holografía en espacio plano. Y a eso me dedico yo. Felipe me dijo que hablara sobre lo que me dedicaba yo, por eso estoy llegando al final de la charla con estas palabras. Entonces, muy rápidamente, y aquí está la parte en inglés, entonces pido perdón. Entonces, ¿habrá alguna especie de holografía para los experimentos donde hacemos colisionar partículas, después vemos los resultados? Y la respuesta es que aparentemente sí. Déjenme contarles que esto de la matriz S, desde el punto de vista tautológico, o sea, naturalmente es un objeto holográfico. ¿En qué sentido? Déjenme saltarme esto. Esto es lo que se llaman diagramas de Penrose. Probablemente muchos lo conocen, pero si no, déjenme describir más o menos qué es lo que es. Penrose es el que se ganó el premio Nobel de Física hace un par de años atrás, por los trabajos que hizo con Hawking. Y esto es básicamente un cambio variable de nuestras coordenadas X, Y y Z de todo el universo, y el tiempo también, de manera de llevarlo a un espacio compacto. Entonces lo lleva un triángulo. Realmente esto es un triángulo. Esto que está acá es el infinito temporal, entonces es mandar T infinito. Este que está acá también es infinito temporal, pero en el negativo, T menos infinito. Este que está acá es lo que se llama el infinito espacial, o sea, es para cualquier tiempo R tendiendo a infinito. ¿Sí? Y esto que está acá en la línea R igual 0, o sea, simplemente el origen de mi sistema de coordenadas. Entonces, la gracia de estos diagramas de Penrose es que permiten estudiar la trayectoria de las partículas en relatividad especial, o en relatividad general también, y la causalidad de esa física, de manera muy sencilla y mirando estos gráficos. Pero no voy a ahondar mucho en esto, sino que voy a ahondar en lo que importa. En lo que se llama, cuando quise hablar de los colisionadores, en donde yo defino un estado in que vive en el infinito temporal. Ahora, ¿por qué lo puse aquí y no lo puse acá? Es por la sencilla razón que me estoy enfocando en fotones, o en gluones, o en gravitones, que son partículas que no tienen masa. Y si no tienen masa, entonces van a la velocidad de la luz. Las partículas que van a la velocidad de la luz no se originan de acá, sino que se originan de esto que se llama el infinito nulo. ¿Okay? Simplemente una pequeña detalle. Y de nuevo, los fotones, cuando
después que salen de las colisiones y se escapan, los gravitones que se escapan de la colisión y que uno quisiera detectar en los detectores, se van a lo que se llama el infinito futuro. Ahora, para todo efectos prácticos, las escalas que se producen estas son tan pequeñas que este infinito nulo, este infinito positivo, este infinito negativo, estos que están acá, son realmente, para todo efectos prácticos, en la puerta del laboratorio. ¿Sí? Porque las escalas son tan pequeñas que es una excelente aproximación, es decir, que el infinito en verdad está a 3 o 4 metros del detector. De nuevo, porque estas se producen en escalas demasiado pequeñas. ¿Sí? Entonces es una excelente aproximación. Y en física hacemos este tipo de aproximaciones a cada rato. Ok, son las 5 días. Dale. ¿Sí? Creo que 5 minutos. ¿Sí? Ya. Ok, entonces, estas partículas sin masa se producen, yo preparo ese estado y viajan y colisionan con algo, aquí se produce una colisión y después salen partículas de nuevo, fotones, por ejemplo, luz, y llegan allá. Entonces ahí yo defino mi estado out. Entonces, ¿qué es lo que la matriz es? Lo que hablábamos de nuevo, entonces el operador evolución que lleva esto acá, y después lo que yo realmente mido, o lo que calculo, es esta amplitud de probabilidad, en donde hago el bracket de eso con el estado out, y eso es lo que después al final del día termino midiendo en los detectores y calza perfecto con la teoría, el experimento calza perfecto con la teoría. Quizás me voy a saltar. Déjenme nomás, sí. La voy a contar muy rápidamente, entonces lo que estoy haciendo es esta simetría conforme que yo les conté, que aparecía de una manera inesperada en física particular, viene de algo que en verdad se sabe hace mucho tiempo, que es un isomorfismo entre dos grupos. Este grupo de Lorentz es isomorfo a este grupo que se llama SL2C. Estas son las transformaciones lineales, estas son matrices de 2×2, con entradas complejas. Y resulta que estos grupos son isomorfos. Esto es lo que se llama el grupo de transformaciones conforme en una esfera. ¿Okay? Y ahora bien, uno se puede preguntar, bueno, si estamos hablando de física en espacio plano, entonces, ¿dónde apareció la esfera? Y esta esfera en verdad es lo que se llama la esfera celestial, que es la que han medido, usado los astrónomos desde tiempos inmemoriales, es decir, son las estrellas en el cielo. ¿Okay? ¿Y por qué? Déjenme hacer algo muy simple. Cuando uno describe estas partículas estos fotones, por ejemplo, que se producen estas colisiones y salen, qué sé yo, y después llegan a un detector, entonces generan una pequeña señal en el detector. Entonces, esos detectores están a un cierto ángulo θ phi, ahí está el ángulo θ phi, y se produce a un radio infinito, o digamos muy grande, comparado con la escala física. Entonces, si yo defino estos cambios de coordenadas, déjenme hacer algo muy rápido nomás, que esto es simplemente reescribir las coordenadas esféricas y usando la coordenada temporal en un nuevo sistema de coordenadas que se llaman las coordenadas de Bond. Entonces, este es el R típico de coordenadas esféricas, desde phi son los típicos ángulos azimutal, y el otro también coordenadas esféricas. Ahí está el texto, uno define esta nueva variable temporal que se llama U, que mezcla T con R, esta otra variable temporal que se llama B, que también lo mezcla de esa manera, y uno define este nuevo número complejo, que esto sería X, Y y Z, y ahí está R. Una combinación bien especial. Y bueno, ahí está la relación con los ángulos simplemente de la longitud. Entonces, ¿dónde aparece la esfera celestial? ¿Dónde aparecen estas transformaciones conformes? Déjenme contarles simplemente que estas transformaciones conformes son como variable compleja. Si yo tengo la variable compleja z y la mando z', las transformaciones conformes son se llaman transformaciones conformes globales, son simplemente este tipo de transformación con la restricción que AD menos BC sea igual a 1. Y esto es lo que se llama el grupo de SL2C. 2 porque sería el resultado por matriz de 2 por 2, A, B, C, D. Y esto es el número A, B, C, D y Z son números complejos. Por eso se llama el grupo
del grupo así. Entonces, esto es lo que aparece cuando uno estudia estas simetrías conformes en el plano complejo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con física de partículas? Física de partículas entonces está dictaminado por relatividad especial, y relatividad especial satisface, por supuesto, todas las leyes esto tiene que estar escrito de manera covariante ante transformaciones de Lorentz. Entonces, aquí está la transformación, una típica transformación de Lorentz. Aquí está la matriz de transformación de Lorentz. Entonces, ahora en vez de escribir x, y, z y t, ahora estoy escribiendo en estas nuevas coordenadas, ¿cierto? R, θ, phi y u, esa coordenada para. Entonces, enfoquémonos, por ejemplo, cómo es una transformación de z. ¿Se acuerdan que z era esto que está acá? Entonces, ahora voy a hacer una transformación de Lorentz sobre la coordenada x, la coordenada y, la coordenada z y también sobre r. Entonces, voy a ver cómo transforma este objeto ante una transformación de Lorentz. Ahí está. Qué horrible. Es absolutamente horrible. Aquí está el Z original, qué sé yo, ¿verdad? Absolutamente horrible. Pero, si uno hace una expansión para R grande, entonces hace una expansión de Taylor con serie de potencia de 1 sobre R, uno llega a eso que está ahí, que es exactamente eso. Entonces, aparecieron las transformaciones conformes de manera natural en las transformaciones de Lorentz, siempre y cuando yo me voy al infinito. Ya, ok, mejor. Y eso tiene que ver con esto que las partículas cuando ya salen llegan a los detectores, entonces dejan una señal ahí, y esa esfera, estas transformaciones son justamente las transformaciones de la esfera celestial, que sería esta esfera muy grande, que es donde llegan las partículas cuando llegan al detector. Entonces, voy a saltar todo esto y simplemente decirles que lo que estamos buscando es justamente una especie de holografía en donde todo lo que ocurre en 4 dimensiones en física de partículas se pueda describir con una teoría que vive en 2 dimensiones en esa esfera celestial. Y eso partió, como les decía yo, el año 2017 y hay mucha gente que estamos trabajando en esto. Justamente la idea es encontrar esta especie de holografía. Si se dan cuenta, es diferente a la holografía anterior, les dije yo, porque era de 4 dimensiones a 3 dimensiones. Esta es de 4 a 2 directamente. ¿Okay? Diagrama, esto es simplemente una caricatura, es un diagrama de Feynman, física de partículas, no sé, de 3 loops, lo que sea, y deja estos piercings en la esfera celestial. Bueno, ya repetimos lo mismo, no voy a saltar todo esto mejor no vamos a aburrir a nadie. Y bueno, esa es la idea, que al igual, por ejemplo, como en materia condensada o la gente en cosmología, lo que realmente calcula son funciones de correlación. En física de partículas no calcula amplitudes de scattering generalmente. En teorías conformes o en materia condensada, la gente calcula, o en cosmología, como les decía, calcula funciones de correlación. Funciones de correlación, entonces la idea es llevar la amplitud de scattering y reescribirlas como una función de correlación, pero poder calcular esta función de correlación directamente, esta teoría holográfica que vive en los confines del espacio plano. Pero de nuevo, esos confines, por estar en la vuelta del laboratorio, desde el punto de vista físico, es una muy buena aproximación. Ya, y con eso termino y no lo aburro. ¿Preguntas? ¿Cómo debería medir la radiación de Hawking experimentalmente? ¿Tú dices cómo debería ser el experimento o si tenemos la ¿Cómo medir tecnología? esa radiación? De la misma manera como mide cualquier radiación, ¿cierto? Si tú tienes un detector lo suficientemente sensible para recibir una intensidad tenue, lo suficientemente tenue, entonces podría recibir. Pero negro. ¿Ah? Como un detector en... O sea, si tienes un radiotelescopio lo suficientemente potente para detectar una watts, no sé, 10 a la menos no sé cuánto, pero ínfima de watts, entonces si lo apunta en un agujero negro debiera recibir esa radiación y debiera calzar con el campo. Pero construir ese tipo con la tecnología que tenemos hoy en día es prácticamente imposible. Es como tratar de detectar el aumento de temperatura en el océano si yo le meto una cucharada con agua caliente aquí en Valparaíso. Detectarlo en Japón. Entonces sería como una forma de detectarlo dentro de un laboratorio de física, por ejemplo.
No, Pero lo que estoy haciendo no tiene que ver con radiación de Hawking. ¿Verdad? Al principio hablé de radiación de Hawking para motivar esto de la idea de holografía. Pero lo que se está tratando de encontrar es tratar de describir la física de partículas a través de este modelo en dos dimensiones, pero donde no hay gravitación, entonces no hay radiación de Hawking. Que el universo sí tiene gravitación. Estoy de acuerdo, pero el detector que está en París, Francia, la gravitación para todos efectos prácticos es despreciable. O sea, es por lo mismo que, por ejemplo, el típico cálculo que uno hace los alumnos, no sé, bueno, la fuerza eléctrica, por ejemplo, tengo dos cargas eléctricas, dos electrones, qué sé yo, dos electrones que se repelen, entonces, ¿qué fuerza más grande, la eléctrica o la gravitacional? Por supuesto que la gravitación. Se supone que la gravitación no es una fuerza. Y la gravitación a nivel cuántico actúa distinto a como se ve. No sé si entiende la pregunta. De fe que la gravitación es una fuerza porque se entiende desde el punto de vista de la relatividad general como curvatura del Sí, espacio-tiempo. pero cuando se supone que se habla de partículas, se habla de gravitación cuántica. De que ese tipo de interacción es el que está sucediendo para las partículas, no una gravedad clásica. ¿Estoy de acuerdo? Eso. ¿Otra pregunta? A mí me llama la atención mucho esto de los infinitos, porque tú dices, el infinito puede estar aquí a 3 metros. Se entiende, yo no entiendo, pero lo mismo ya con la constante cosmológica, tú me dijiste que esa constante era muy pequeña. Sí. ¿Cuánto era? Algo así como... No recuerdo, pero el 10 elevado a menos 100. Eso es cero. Eso es cero, ¿no? 10 a la menos 100. Pero los cálculos dicen que no es cero. No, claro, pero eso es... Si fuese cero, entonces no se observaría la expansión del universo que se observa. Por eso digo que los números son medio extraños, porque claro, 10 a la menos 100. No, pero eso está en unidades de Planck. Son como que le agregan más ceros de más. Claro, pero igual es increíblemente pequeño. Y a la menos 52. ¿Y la menos 52? Como- ¿En qué unidad? Metro a la menos 2. Está agotada. Pues, Ah, el MKS. Sí. El MKS. es pequeñísima. Pero no es cero, ese es el punto. Sí, claro. Pero estoy de acuerdo que uno cuando ve eso dice, Sí. igual que tú dices, ah, es cero, o sea, por supuesto que es cero. Pero después no calza con las observaciones. No calza. Y sí calza si es que 10 elevado a menos 5. Claro, porque lo que dice Francisco es verdad, digamos, eso tiene que estar relacionado con alguna constante, o sea, plana, algo así, digamos. Sí, claro, sí. Hay una manera de calcularla. En términos de o sea, unidades, digamos, ¿ah? esa constante universal. Tiene que ver con- Sí, claro, pero también, o sea, no, yo dije que hay una manera de calcularla, no sé. Todavía no hay una teoría de la gravitación cuántica que me dé como resultado ese 10 elevado a menos 50. Eso no está. Si fuese así, entonces mucha gente hubiese estado saltando hace rato. Pero entre comillas, ¿eso se mide o...? Es decir, porque... La constante cosmológica, Sí, porque dicen que hay un límite, entonces, ¿eso es lo que se mide o hay un límite teórico? o sea, no, los astrónomos han medido esa constante cosmológica. Ah, bueno, no puede ser tan pequeña, es medir. Sí, pero el error es grande. Pero... O sea, pero el error es más pequeño que... Que la O sea, constante. es un resultado significativo desde el punto de vista que tiene, no sé, como 5 sigmas de... Ah, Es que el error yo creo que es por la teoría que están ocupando, que no están considerando la gravedad cuántica dentro de los modelos. No, pero el resultado experimental es ciego a la teoría. O sea, Sí. los experimentales dicen, no me interesa lo que están haciendo los físicos teóricos, yo o los astrónomos, yo voy a hacer la medición experimental y ver cuánto me da. La constante. Y el cálculo, la observación y la medición se ha replicado desde el año 90 y tanto hasta ahora, y da ese resultado, 10 a la menos 50, con una precisión de 4 o 5 sigmas. No es, o sea, es un resultado robusto desde el punto de vista científico por donde se le mide. Ahora es pega de los físicos teóricos aparecer con una teoría que aparezca este 10 a la menos 50. O sea, ese término lambda fue introducido ad hoc, digamos, en la teoría.
O sea, claro, porque hasta esa medición, aunque estaba la posibilidad, entonces todo el mundo que estudiaba relatividad en general decía, no, este es cero. Es cero porque da 0 con 10 a la menos 49 decimales de precisión. Entonces cero. Hasta que aparecen resultados ultra robustos. Y de nuevo, si uno fuese cero, esas observaciones no calzarían con las observaciones modernas. Sí. Yo tengo una pregunta. En la anterior, en el slide anterior, bueno, no lo mismo, sí. Cuando tú hablas de que estás buscando pasar de 4 a 2, ¿cierto? Sí. Era como más atrás, ¿no? Ah, por ahí. Creo que Eso. ¿Existe la posibilidad de primero pasar a 3 y de 3 a 2? Porque a lo mejor el salto de 4 a 2 es muy grande y se está perdiendo alguna información. Es muy buena pregunta. De hecho, el último año hay un grupo de distintas personas, medianamente en Bélgica, donde sí encontraron una especie de holografía del tejido a 3 dimensiones. ¿No? Pero ellos mismos demostraban que esas 3 dimensiones con estas 2 dimensiones son equivalentes. Lo que da pie de nuevo es que las dimensiones en verdad son artefactos. Okay, does that mean the scatter matrix determine the transitional probability in four-dimensional field theory can be reduced to the calculation of some correlation Exactly. function in two dimensions? In 2 dimensions, that's right. And can you give us a detailed example? For example, some detail. Is there any detailed example to do so? Yes. Or any Yes. There are many of those examples, for example, using QED, Yes. for example, or QCD. Just QED, any of those well-established theories of particle physics, you do a transformation from here to here, which from the mathematically or concretely, it's a Mellin transform. It's a Mellin, like a Fourier transform. There's this thing called a Mellin transform. I don't know if you've Mellin transform. Mellin, yeah. First we have a function of x, and then it's Mellin transform, let me call it like that. It's by definition the integral from 0 to infinity of f of x, x to delta minus 1 dx. So this new function over here, so in reality what we have is that we have a scattering amplitude, which is a function of the momenta of the particles, and the four momenta, the relativistic momenta. So it has energy and also the three momenta, right? And so basically what this transformation is, so you have one of these for each of the external states. You have, for example, a scattering amplitude of 1, 2, 3 n particles. So it's a Mellin transform over the energies of each of these particles. So that's a one-one correspondence. It's a one-to-one correspondence. Exactly. Here you have the amplitude and momentum space that you compute using quantum field theory. So, for example, you put the amplitude here that you see from the textbooks of QED or QCD, whatever. You perform this, and then you end up with an object which is, at the end of the day, is naturally defined on a two-dimensional sphere that lives at infinity. Moreover, it's a non-perturbative problem, right? Non-perturbative, not expansion. Well, it's perturbative and non-perturbative as long as this object over here is perturbative or not perturbative. Okay. For example, usually when you compute amplitudes in particle physics, you do a perturbative expansion in the coupling constant, right? And define a diagram. Yes, order by order. Huh? Order by order. You do order by order. So if you do order by order here, then you get order by order here, just because this integral of the sum is the sum of the integrals. And yes. But if you had a non-perturbative result here, you could apply this and get a non-perturbative result here. Now, in the last year, there has been some progress. Non-perturbative results. Yes. Is it possible to apply the method to solve some? Can you say that again? Is it possible to apply this method to solve some non-relativistic quantum field theory, like many body physics in condensed matter?
That was. That's a little bit more tricky. Mm. And maybe in the future, in the near future, but not yet. Mhm. And remember when I said that I was going to be focusing on massless particles? Mhm. So if I was worried about massive states, Yes. then I could study, particles which are massive enough, Mhm. such that their velocities are low enough, Yes. such that now I can describe it in terms of just usual non-relativistic below. Mm. But for that, I need massive particles, Mm. and the formalism to do this The for masses. massive particles is still very far from. Okay. I mean, not far. There are some computations, but for Mm. very special theories, not even QED, not even QCD, even. Mm. So it's mathematically it's hard. Yes. So massless particles are kind of nicer for this kind of things. The reason that because the condensed matter physics problem are more realistic. Yeah. More realistic to the world. We need to solve all these kind of problems daily. That's right. But for example, photons are very real, Yeah. and we see them in the colliders, Yes. and they are Very relativistic. special case. That's a very special case. Photon collider, right? In the collider, maybe very high energy, near collider. But in the usually, just for example, in this room, in the sun, photon goes through each other, no coupling, very tiny. I understand. Yeah, I need the colliders, the big colliders, to Yes. see the effects of relativity. Very special case. Yeah. Thank you. Ok. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta. Ya, bueno. En los aceleradores de partículas, ¿De dónde? Perdón. en los aceleradores de partículas, Sí. usted dice que necesita un estado out y un estado in. El que se estudia es el estado out después de chocar las partículas, ¿verdad? Claro, sí, el estado out es el estado de todas las partículas que salieron de la colisión. Claro. Pero ¿cómo uno calcula el estado in? Se supone que uno no puede saber dónde se encuentran las partículas. No, pero uno en mecánica cuántica uno prepara estados, ¿cierto? Aunque en mecánica cuántica, por supuesto, que eso se rige por las reglas de la mecánica cuántica. O sea, Ahí no, recibe incertidumbre, pero uno prepara estados cuánticos como un estado inicial y después ve lo que el experimento hace, que si yo, ese sería el estado out. hay que preparar estados con la mecánica cuántica, porque de alguna forma sigue estando presente el principio de incertidumbre, aunque yo haya preparado el estado. Claro, todos los experimentos cuánticos tienen, o sea, muchos experimentos cuánticos se tratan de eso, de preparar un estado para de alguna manera. Yo lo aprendí con ustedes. Uno prepara un estado inicial para después calcular una amplitud de probabilidad de que el estado final se haya llegado a partir de ese estado inicial. Y uno calcula la probabilidad, si la probabilidad te da 0, bueno, entonces es imposible llegar a ese estado. Si te da 1, entonces ¿por qué? Entonces hay que preparar, como por así decirlo, la variable independiente. Y para tener las variables dependientes que serían los estados out. Sí, sí, Y aún así, pero en ese estudio está considerado sí o sí el principio de incertidumbre de Por alguna supuesto forma. que sí, por supuesto. Entonces podría fallar ese estado inicial a tener relación con el estado final. Por eso la mecánica cuántica, la teoría probabilística al final del día, ¿cierto? Uno calcula probabilidad de que esto ocurra o no. Nunca tiene certeza justamente porque Jesús está metido En medio de todo esto. en los dientes de la teoría. Entonces, uno calcula probabilidad. Ya, muchas gracias.